En mi proyecto final de sistemas políticos comparados, he decidido analizar la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FAREP, trabajo presentado a la profesora Ana María Polak de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la materia de sistemas políticos comparados, por Jonathan David Moncada Molina. Dentro del presente trabajo se realizó un análisis sobre la implementación del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incluyendo las debilidades y fortalezas del Estado colombiano frente a este caso, teniendo en cuenta la organización territorial del Estado, el diseño institucional del gobierno, los sistemas de partidos y otras dimensiones del sistema electoral, para así poder mostrar la relación de lo anterior mencionado y dar un análisis concreto sobre el sistema político de Colombia. Es de vital importancia tener en cuenta que el acuerdo de paz, luego de más de 50 años de conflicto armado con las FARC, pone fin a la violencia con esta guerrilla, la más grande de Colombia. El acuerdo busca impedir que hayan más víctimas y concentrar todos sus esfuerzos en construir una paz estable y duradera. En esta imagen podemos ver a Juan Manuel Santos, actual Nobel de Paz, y a su derecha al comandante guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en la ceremonia de la firma del acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016. Es importante resaltar a Ban Ki-moon, un coreano, el cual fue partícipe del acuerdo de paz y contribuyó al proceso de paz en Colombia y en su territorio. A la vez, deseó que este acuerdo fuera respetado. Es el exsecretario general de las Naciones Unidas y actualmente es el presidente del Instituto Mundial de Crecimiento Verde. La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció en el artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, en forma de república unitaria descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Esto así dicho en el Congreso de 1991. Es importante tener en cuenta la organización del Estado unitario bajo dos componentes que son la descentralización funcional y la desconcentración de funciones, para entender las relaciones en medio de las autoridades centrales y locales. Por un lado, tenemos la descentralización como política funcional, en la cual tenemos la jerarquía y los territorios. Dentro de la jerarquía están los ministros y dentro de los territorios están los gobernadores. En cambio, en la desconcentración se delegan funciones. Está la territorial, que son departamentos y distritos o municipios, y está los servicios, los establecimientos públicos, las empresas industriales, estatales y comerciales, sociedades y la economía. Es por esto que es de vital importancia entender que la descentralización en Colombia delega autonomía a las regiones para procurar promover sus propios procesos de desarrollo. Dentro de esta Constitución es vital entender el reconocimiento a las municipalidades y la formación de este reconocimiento en cuanto a las encuestas que se realizaron anteriormente a definir una constitución política. En esta se revisaban las necesidades de la población, por lo cual se generaron límites administrativos definidos y generando control y autonomía en cada alcaldía y municipio. El territorio se transforma a partir de la misma insistencia de la globalización y hoy encontramos territorios que están interconectados, no solamente por vías terrestres, sino también están interconectados por las comunicaciones. Esto lo permiten los territorios que están generando nuevas conexiones, nuevos flujos con otros territorios y obviamente esas conexiones y ese relacionamiento espacial transforma el territorio y transforma las relaciones sociales y económicas dentro del territorio. Por lo tanto, el tema de la descentralización y el desarrollo está conectado con el ordenamiento territorial. Es así que aparecen los grandes problemas por resolver. Yo planteo que aún no tenemos suficiente desarrollo de competencias en los territorios para abordarlos. Por ejemplo, la expansión de las ciudades que a través del conflicto han sido ciudades que ampliaron sus fronteras como ciudades para poder dar soluciones de vivienda a las personas que se desplazaron durante el conflicto
modifica el territorio, modifica el uso del suelo y se modifica la oferta de bienes públicos. Por tanto, este proceso implica inmediatamente un cambio o una tendencia de cambio en el ordenamiento del territorio. Además que la concentración en los últimos años de población en las ciudades también ha hecho una afectación a lo que hoy son denominadas las zonas agrícolas, por lo que también empiezan a tener una competencia fuerte con las zonas o las áreas urbanas. Por tanto, requerimos que nuestros gobernantes, nuestros alcaldes, nuestros concejales y nuestros diputados tengan una comprensión integral de paz, y es claramente el desarrollo está relacionado con el ordenamiento territorial. Para este acuerdo de paz es clave entender que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubiesen cometido antes del 1 de diciembre del 2016, y la existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años. La JEP fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y si hablamos de cifras, el número de personas sometidas a la JEP son 13.504 para la fecha del 4 de noviembre del 2022, la más actual. Esto es importante para conocer el proceso de desmovilización que se ha llevado a cabo en el proceso del acuerdo de paz. Es importante para la implementación de un acuerdo de paz efectivo tener en cuenta que ofrecer la verdad y contribuir a su reparación, como lo hace la JEP en temas como secuestros, tortura, violencia sexual y la histórica imputación a la antigua cúpula de las FARC en Colombia, se ha implementado con verdad y reparación para las víctimas. Podemos ver también en la siguiente imagen el desplazamiento actual que se vive en las zonas del conflicto, el cual ha subido de manera desenfrenada después de la firma del acuerdo. Entonces, estos son factores que se deben analizar para revisar si se está implementando. La Unión Europea ha sido uno de los principales cooperantes acompañando procesos en varias regiones de Colombia en las que la esperanza había sido perdida por la violencia. Hasta ahora se ha mantenido un compromiso continuo con la construcción de paz en Colombia. Por el lado de la Organización de Naciones Unidas, es necesario mencionar que Colombia es miembro fundador de las Naciones Unidas al haber ratificado el 5 de noviembre de 1945 la Carta Constitutiva de San Francisco. Colombia se ha caracterizado por su activa participación en esta organización y en sus diferentes escenarios. Es por esto que el Acuerdo de Paz es un pilar fundamental en el cual la ONU tiene como objetivo principal mantener la paz y la seguridad internacional. Colombia es un país que tiene un diseño institucional de gobierno presidencialista, al igual que los gobiernos de la región, en la cual la Constitución establece una división de poderes. Desde el principio, inspirado en gran parte de la Constitución de Estados Unidos y teniendo en cuenta particularidades locales. El régimen institucional del Estado colombiano se caracteriza por una hipertrofia de los poderes del presidente de la República. El desequilibrio de los poderes ha aumentado progresivamente y ha conducido a las instituciones a un callejón sin salida, debido a que a lo largo de la historia desde la Constitución de 1991 podemos analizar que el Poder Ejecutivo ha usado en exceso los regímenes de excepción, lo cual ha sido causado por la poca eficacia en sus acciones, y el Congreso se ha visto perjudicado por su desacreditación debido a sus prácticas mal ejecutadas. Para ejercer el poder público otorgado por los ciudadanos, el Estado colombiano está estructurado en 3 ramas o poderes independientes que colaboran entre sí para lograr el cumplimiento de los fines del Estado. En la primera tenemos la rama legislativa, la cual está representada por el Congreso de la República. En la segunda tenemos la rama ejecutiva, la cual está representada por el presidente o jefe de Estado. Y en la tercera tenemos la rama judicial, la cual está integrada por los tribunales y las Cortes Supremas. La rama judicial tiene como función solucionar los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos. Por eso es de importancia en el acuerdo de paz.
Colombia tiene un sistema de representación de mayoría simple, un sistema electoral mayoritario y uninominal. En la Cámara de Representantes tenemos una elección proporcional, igual que en el Senado. Es importante aclarar que para la Cámara de Representantes y el Senado fueron asignadas unas curules al grupo disidente de las FARC, que quedó formado por los comunes. Además de que esto es una consecuencia de lo que se debe hacer en el acuerdo de paz y se debe implementar de una forma correcta, ya que produce un ampliamiento de la democracia y ampliaría la llegada de nuevos partidos políticos y nuevas fuerzas ciudadanas a tomar el poder y a compartir la democracia dentro del país. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pacto bipartidista del Frente Nacional fue diseñado por los jefes de los partidos tradicionales, en especial los liberales y los conservadores, ya que esto se variaba en un sistema bipartidista, para poner fin a la violencia sectaria de los años 40 y 50, salir del gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, el cual había impuesto su gobierno. Es necesario entender a revisar la historia y la problemática del país que generó el bipartidismo y cómo influenció esto en la visibilización de la violencia, la continuidad y progresismo del conflicto armado. Dentro de un análisis podemos evidenciar que claramente las causas políticas, económicas y sociales han desenfocado en el incremento de los conflictos y la violencia a lo largo de su historia. La administración de Andrés Pastrana de 1998 a 2002 se vio abocada a prolongar la concertación más allá de la contienda electoral, lo que hizo evidente el deshielo del sistema bipartidista. Por lo tanto, puso de manifiesto la crisis de los partidos tradicionales y el amplio nivel de fragmentación partidista en el Congreso de la República. Es por esto que el sistema de partidos colombianos pasó de 150 años de un robusto bipartidismo a un sistema multipartidismo desde la implementación de la nueva Constitución en 1991, dándole así como causa principal una apertura política a las nuevas ideas. Es por esto que en las últimas elecciones del año 2022, la conformación del Congreso quedó con curules para el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U y Partido Verde, entre los más votados. Además de que el partido de izquierda, Pacto Histórico, fue el que consiguió más curules en el Senado. Pero el Partido Liberal sigue con su poder electoral en la Cámara de Representantes. Algunas ventajas y desventajas que ha dejado el acuerdo de paz ha sido una principal: la Colombia de los olvidados y del sí al acuerdo de paz eligió al actual presidente, Gustavo Petro, y a su vicepresidenta, Francia Márquez. Tenemos en cuenta que en el plebiscito se formuló la siguiente pregunta: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Marque sí o no sobre la casilla correspondiente, en el cual ganó el no. Aunque ganó el no, el plebiscito triunfó porque el acuerdo de paz se firmó. El mapa de los votantes en las anteriores elecciones mostró entonces con claridad que los que quedaron en minoría a favor del sí eran aquellos departamentos que más sufrieron el conflicto, la parte del país que históricamente ha sido la víctima de la violencia. En cuanto a las curules de paz otorgadas al Partido de los Comunes o FARC, aún se mantienen sus 16 curules bajo el acuerdo de paz, pero el partido finalmente se quemó en las elecciones en la votación popular. En la última imagen podemos ver la comparación de la votación en el plebiscito del 2016 y la votación en las elecciones del 2022, en la cual el gobierno de izquierda ha triunfado, y en el plebiscito del 2016 es muy similar
a las personas que carecieron o que sufrieron del conflicto armado en Colombia, las cuales votaron sí al plebiscito. Muchísimas